Estamos con Esteban Valenti, Fernando Butazoni, Carlos Ramela y Antonio Mercader. Vamos a otro tema ahora, vamos a otra noticia de estos días. El SUAT, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas, realizó ayer un paro y se movilizó hasta la Junta Departamental de Montevideo en rechazo a un proyecto de decreto impulsado por la Intendencia destinado a regular las aplicaciones que ofrecen servicios de transporte pago como Uber, Cabify o EasyGo. ¿Qué dice ese proyecto? Bueno, exige que los vehículos que operen con estas plataformas tramiten un permiso, establece que los choferes deben tener licencia de conductor profesional y pagar a la comuna un canon de un peso con 70 por kilómetro recorrido dentro de los límites del departamento. Además, obliga a las empresas a suministrar toda la información sobre las tarifas, los recorridos y los conductores y estipula que se debe garantizar el servicio a las 24 horas todos los días y sin discriminación por zonas. Mientras tanto, los inspectores de tránsito de la Intendencia continúan con los operativos de control que incluyen interrogatorios a las personas que viajan en el asiento de acompañante para averiguar si conocen al chofer o lo contrataron a través de una aplicación. Ayer cuando lo entrevistamos, el secretario general de la Intendencia, Fernando Donopich, reconocía que ese acompañante tiene derecho a no contestar la pregunta, pero que el inspector puede hacerla, reafirmaba. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién quería tratar el tema? Yo arranco. Un minuto. Yo creo que es como cuando en una casa hay ratones y uno pretende combatirlos a escobazos, ¿no? Es bastante difícil. Ahora mueren, Es bastante difícil combatir los ratones en una casa con una escoba. Y me parece que este tipo de intenciones de control y de fiscalización, lo que hace es eso, es tratar de combatir a los ratones con una escoba. Yo creo que hay que tener una cabeza mucho más abierta, mucho más moderna y mucho más metida en la dinámica social que una cabeza pensada con obsolescencias ya dramáticas, porque que un sindicato sea de taxistas y telefonistas, yo no sé, habría que buscar quién llama por teléfono para pedir un taxi hoy en día. Entonces, la realidad se impone. Existe, todavía esa parte del servicio existe. Sí, pero es muy limitada, muy limitada. Y automatizada. Entonces, yo creo que habría que tener una cabeza mucho más abierta, pensar soluciones que no van solo a Uber, sino a otras muchas plataformas de muchos servicios, no solo de transporte, que generen situaciones que beneficien al ciudadano, a la gente, al usuario, y no que protejan pequeños chacritas de gestión o de acción o de trabajo y de poder sindical, como puede ser el caso de la familia del taxi. Bienvenido al liberalismo, Fernando. No es una postura liberal. Bienvenido, es una postura liberal y correctísima. No, yo creo que no es una postura liberal. Sí, pero no te voy a permitir que me digas que soy liberal. No dije neoliberal, dije liberal. No. No te digas que diga liberal. Porque si no terminamos con el síndrome. No es ningún insulto. Terminamos con el síndrome de Singapur, que es el síndrome que aqueja a Vargas Llosa desde hace un par de meses, que canta loas, pese al autoritarismo y a la inexistencia prácticamente de oposición. Está un poquito veterano. ¿A quién le ofrece? A Singapur, es su ídolo. Bueno, yo lo que comparto de lo que dijo Fernando, por eso le dije bienvenido al liberalismo, es la postura de decir, vamos a pensar primero en el usuario, vamos a pensar primero en la gente, ese ademán de vamos a regular todo, vamos a controlar todo, que paguen impuestos, que la Intendencia cobre mucha plata, por favor, pensemos en el usuario. Uber ha sido una liberación para los usuarios y un llamado de alerta para los taxistas, demostrando que los taxis están sucios, están mal, que los tratan mal, que el pasajero va incómodo, que la mampara, que esto y que el otro, cosas que se están planteando ahora. Es decir, Uber le ha hecho un bien fantástico al tema del transporte público en Montevideo. Y ese es el aprendizaje. Y acá el usuario se ha beneficiado. Y la otra cosa que quiero decir, que me parece un disparate grande como una casa, es ¿desde cuándo un inspector municipal puede a una persona que se baja de un auto preguntarle cuál es su relación personal con el chofer? Dan ganas de mandarla a frito a mates, dan ganas de decirle, mire, no sé, es mi novia, no sé, decirle algo, decirle cualquier cosa. ¿Con qué derecho? No, o es mi novio, como tú quieras. ¿Con qué derecho un inspector puede preguntarle a uno cuál es la relación que lo une con el que lo maneja? Eso viola
el derecho a la privacidad, viola todo tipo de normas. No hay norma que habilite, que autorice a un inspector municipal a usurpar funciones que son solo policiales y que las puede emplear la policía solo en ciertos casos muy reglados. Un policía no me puede parar a mí porque sí en la calle a preguntarme cosas. Me puede parar, gracias a Dios. En otra época sí me podía parar y pedirme documentos, en la época de la dictadura, ya no. Ahora resulta que los inspectores municipales pueden hacer lo que se criticaba antes en dictadura. Bueno, puede haber un delito de pesquisa ahí. Vamos por partes. Por ejemplo, a propósito del decreto o del proyecto de decreto enviado por la Intendencia a la Junta, Esteban, ¿qué impresión tenés? Bueno, yo creo que esto se puede ver en la corta y discutir lo que hace el sindicato, o mirar en la larga y ver hacia dónde va el mundo. No, pero te pregunté sobre el proyecto de decreto. A mí me parece que el proyecto además contradice un proyecto de ley. Vamos a entendernos claro. Tal es así que hay chispazos entre el proyecto de ley que está en el Parlamento y el decreto. Yo creo que la Intendencia tiene que tomar en su conjunto el tema del servicio de autos con chofer para la gente y regular el conjunto de la situación. A mí no me sirve solo Uber. A mí no me sirve solo que le peguen un parche y tapen esto cuando van a venir 500 ratones más van a aparecer en este país. Es así, porque este país no está aislado del mundo. Entonces van a aparecer y si alguien cree que con eso va a poder enfrentar esta situación, está equivocado, porque van a pasar. Y además, a pesar de eso, los taxistas están en contra. A pesar de eso, es decir, ¿por qué? Porque los taxistas lo que quisieran es que no hubiera nada. No, es que los llevaran presos y los fusilaran. El popular SWAT. Bueno, pero vamos a entenderlo claro. Es que con este paso la Intendencia está admitiendo a Uber, EasyGo y compañía en el servicio de transporte rentado de pasajeros. Los legitima. Si cumplen con las disposiciones que ahí se establecen, los ingresa al sistema, ¿no? Cosa que desde el sindicato del taxi, desde la patronal se ha estado pidiendo que no ocurriera, ¿no? Y yo los vi ayer, estaban ahí en frente de la Junta Departamental. Ellos están en contra de todo. Lo que propone es que cualquier aplicación de este tipo sea absolutamente vedada, interferida, etcétera. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar ni en el Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Carlos. Yo que soy un verdadero liberalista, liberal, y que no me tienen que poner ese rótulo, digo que no puede reinar la anarquía. Tiene que haber cierto marco de regulación. Es evidente. Estamos hablando de un transporte público. Estamos hablando de gente que ofrece sus servicios para una tarea de transporte público. Por lo tanto, cierta regulación sobre determinadas cosas tiene que existir. No digo que el decreto de la Intendencia sea el correcto o el bueno. Digo que tenemos que entender de que estamos en un ámbito de un servicio público y que por lo tanto debe haber ciertas regulaciones. Digo, segundo, que tenemos que buscar que las regulaciones mantengan una lógica coherencia entre lo que se le pide a otros prestadores del servicio público como lo que se le pueda pedir a estos prestadores. Y que hay que mirar eso y regular con una idea moderna, inteligente, de mente abierta, sobre la base de que las aplicaciones en el mundo vinieron para quedarse y que obviamente se van a quedar. Ahora, apoyado. No a cualquier tipo de regulación, pero sí no a una regulación que pretenda obtener lo que quiere el sindicato del taxi, que es que no exista nada y que ellos sigan por décadas con su negocio, con sus beneficios y con sus prerrogativas especiales. Y sus mamparos. Con sus malos servicios. El proyecto de decreto, el decreto, justamente lo que hace es eso, porque si los obligan a trabajar, a tener servicio de 24 horas, a no tener tarifa diferenciada, a pagar un canon de $1.70 por kilómetro, prácticamente convierte. Por eso no entré a análisis exegético del decreto municipal, porque no me parece que sea el ámbito para una discusión de detalle de cada una de las previsiones. Por eso digo, también hay un proyecto de ley que habría que... Lo que digo es que tenemos que abrir la cabeza y decir, alguna reglamentación o regulación debe haber. El tema es cuál. Y si prevemos que en este caso hay que actuar con un criterio liberal de que se permita el avance de esas aplicaciones y que la gente pueda trabajar y que el usuario sea favorecido, que es el norte de todas estas cosas, tenemos que ver si las regulaciones que existen para el taxi son las adecuadas o si son propias de 30, 40 años atrás. Bueno, de hecho, además, Uber acepta perfectamente que se la regule. En la cantidad de ciudades y países donde opera está regulada, El ¿no? tema es el cómo.
Ahora, evidentemente, otra cosa es ese afán eventual de lograr alguna regulación lógica y equilibrada, y otra cosa es la posición del sindicato, que lo que pretende es que no exista ningún tipo de competencia posible. Y por último, parece mentira que el secretario general de la Intendencia diga que los inspectores pueden preguntar, pero el ciudadano puede no contestar. En un país donde no se le deja a la policía pedir documento de identidad en muchos casos o en determinadas situaciones, que un inspector municipal que está contratado para otra cosa salga a hacer pesquisas, persiguiendo gente y haciéndole preguntas, interrogatorios y demás, totalmente fuera de lugar. Sobre todo que esos inspectores, cuando Montevideo es un desastre de tráfico, por ejemplo en las horas picos, que viajar del centro a Carrasco por la pobreza imperante, una hora, y ya con la mala imagen que tienen los inspectores. Ningún inspector se para en una esquina de la Rambla a dirigir el tráfico. No existen para esas tareas. Están en 8 de octubre. Yo quiero... yo quiero apuntar algo que decía Carlos, que es el tema del cumplimiento con ciertas normas regulatorias, que los taxis en general no las cumplen. No. Es decir, bueno, eso es otro tema. Habitualmente es muy frecuente que los taxis no estén en condiciones ni mecánicas, ni de seguridad, ni de limpieza, ni de corrección del funcionario que está al volante, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no me parece razonable es que no haya un proceso que implique a todo el conjunto. ¿Por qué? Porque yo creo que la presión que ejercen estas aplicaciones debería conllevar a que los taxis mejoraran sustancialmente su servicio y su proceder y la regulación que los patrones deberían hacer sobre el trabajo que hacen los taxistas arriba de las... Por supuesto, pero correcto fíjate, eso. Se impuso la tarjeta de transporte metropolitano para el ómnibus y hay todo un incentivo. ¿Por qué nosotros no podemos sacar el efectivo de los taxis? Y por lo tanto sacar después la mampara, que es un peligro. Cada vez que vos ves un accidente hay alguien lesionado por la mampara. Se rompe la cara la gente. Entonces, ¿por qué no podemos hacer simultáneamente? ¿Por qué? Porque hay resistencia corporativa. Porque si no hay plata en los taxis, explícame para qué está la mampara. Pero esto pone de manifiesto lo que tantas veces negaron los amigos del dirigismo absoluto, que no hay nada mejor que la competencia y que la entrada de Uber ha demostrado lo malo que es el servicio de taxi. Bueno, ¿y el servicio de taxi es malo por los taxistas o los propietarios de taxis o por una cantidad de taxis? Pero es malo también porque la Intendencia no efectuó los controles que debió haber efectuado, ¿no? Iba a eso. Cuando decía Fernando recién que no cumplen con esto y esto y esto. Bueno, echa la ley, echa la trampa. Si la Intendencia no controla, si los taxis tienen una fuerza corporativa que hace que estén más allá del bien y del mal, el error no es de Uber que aparezca o de la reglamentación que no prevé cosas, sino de quienes omiten cumplir lo que deben hacer cuando están en un cargo de esta naturaleza. Los inspectores de tránsito sí están habilitados sin violar ninguna norma democrática a inspeccionar las reglas que le regulan el servicio de taxi. Las normas no son democráticas, ¿son legales o no son legales? No, pero legales, pero yo te digo que parar a la gente e interrogarla en un medio de transporte eso no está previsto por nadie. No, claro. Ahora, yo quiero agregar un último elemento que a mí realmente me tiene muy preocupado. La permanente interrupción del tránsito en las principales avenidas a raíz, entre otros, de protestas. Con protestas, a raíz del... Sí, vecinales o gremiales. Entonces yo creo que habría que también pensar, y sobre todo los taxistas deberían pensar, que lo que generan es una corriente de opinión en contra de la gente que va en ómnibus, que va en auto, que va en bicicleta y que se encuentra con tapones que le distorsionan todo el día prácticamente. De manera totalmente impune, porque yo he visto interrumpir el tránsito durante 4 o 5 horas en 18 de julio por un grupo de 30 o 40 personas que manifestaban contra el desalojo de una cooperativa en una zona determinada. Me parece que habría que tener algún tipo de normativa que dijera, bueno, hay determinadas avenidas, determinadas horas del día, determinadas circunstancias. Y es cada vez más frecuente que eso pase. Bueno, por fin, ¿cuántas veces se ha hablado de que hay que regular de alguna manera las protestas y estas situaciones de piquetes eternos? Pero
Siempre la izquierda. No se puede ha reglamentar hecho el derecho de huelga, el derecho no se de puede huelga, reglamentar el derecho de huelga, Estamos hablando de otra cosa. El derecho a la Estamos hablando protesta, de otra ¿no? cosa. ¿Cómo que no? Están Son hablando todo de- es los reglamentable. obreros del taxi En defienden todo su fuente de en todo el trabajo. mundo civilizado está O sea, reglamentado. el problema es la incoherencia frente a situaciones similares. Los piquetes, las interrupciones del tráfico, las ocupaciones de las fábricas, de las empresas y de los organismos públicos no deben ser toleradas en un Estado de Derecho. Claro, Lo que ese pasa es que los que miran esto con una anteojera ideológica las aplaudieron siempre en determinadas situaciones. Es al Entonces revés, ahora Carlos, dicen, es bueno, al esto revés. es injusto. La anteojera ideológica la tenés puesta vos No, cuando pretendés meter todo adentro de la misma bolsa. Y cuando pretendés meter todo adentro de la misma bolsa, se te rompe el fondo de la bolsa y se te va todo lo que metiste adentro. La codicia rompe el saco. Porque el Exactamente, concepto yo creo básico que es central y general, es la No, libertad. el concepto la básico de libertad la que libertad. tiene que defender Pero a los tiene otros. libertad también de Yo manifestar creo defender que a los otros. ¿Vos creés que yo estoy en contra de la libertad? No, pero vos te quejas Nosotros dijimos ahora. que eras un Yo liberal. yo no me quejo ahora. Tú Yo te quejas planteo ahora situaciones. Yo no vengo acá a muy quejarme. negativas Yo no cuando vengo las acá a estamos quejarme. viviendo hace 15 años en No, no, muchos ah, ámbitos. Porque antes no se vivía. Bueno, por supuesto, pero con Por mayor, favor, yo creo que hay que tener otro tipo de visión.